Al principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio del Verbo, y sin Él no se hizo nada de todo lo que existe. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único que está en el seno del Padre. Hay una expresión casi al final de este evangelio que acabamos de leer, de una extraordinaria fuerza significativa, muy acorde a la dimensión mística propia de San Juan. Nadie ha visto jamás a Dios. Presenta así al Dios inaccesible, trascendente, imposible de alcanzar por parte de la criatura. Ese es el Dios uno y trino que existe desde el principio y que es el principio, que existe siempre en un inefable y eterno instante, sin tiempo, sin límites. La Iglesia quiere presentarnos en la Navidad a quien es verdaderamente el que ha nacido entre nosotros. Nos quiere revelar su identidad, quién es ese niño. Porque ese niño misterioso es el Dios inaccesible que se hace visible a nuestros ojos. La Navidad es el momento clave en que Dios se hace visible, accesible al ojo humano, accesible a la mirada de la criatura. Desde la encarnación al nacimiento, siendo ya visible, aún está velado por las purísimas entrañas de la Virgen Madre. El nacimiento es como un desvelamiento. El nacimiento es apocalíptico, quita ese velo, revela, da a conocer. Pero al nacer aparece entre nosotros, en el rostro de Cristo, el rostro del Padre, de ese Dios, el único verdadero, a quien nadie ha visto jamás, al que nadie puede ver si no se hace visible. Jesús dice, como siempre solemos recordarlo, a Felipe: el que me ve a mí, ve al Padre. Revela al Padre, lo da a conocer. Y por eso, como aludía el Evangelio de la noche de Navidad, los pastores pueden reconocer en el niño un signo de salvación. Como señala San Juan, el que ha revelado el misterio de Dios es el Hijo único. Gran tema que el evangelista volverá a proponer varias veces. En capítulo 6, por ejemplo, dice Jesús: no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre. Revela al Padre, dice al Padre. Ello está misteriosamente contenido en las primeras líneas del Evangelio. El Verbo junto al Padre, nos dice versículo 2. Porque no es una mera proximidad, sino un estar junto como mirando al Padre, como contemplándolo, como contemplándose mutuamente en el amor. Y eso que de un modo inefable se da en la Trinidad,
porque no podemos imaginarlo, es aquello a lo que Jesucristo vino al mundo, hacer volver a la humanidad hacia el Padre. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Juan 14, impresionante esta afirmación de Jesucristo. Hemos visto al Padre. Dar a conocer al Padre implica una totalidad, una dimensión integral del cristiano. Significa adherirse a Él, ser uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Evangelio del día de Navidad nos muestra también el conflicto entre la luz y la tiniebla. Poderes diametralmente opuestos e irreconciliables, pero de una eficacia infinitamente diversa. Porque la luz vence la tiniebla, como al comienzo de los tiempos, cuando la primera palabra pronunciada por Dios estaba referida al origen de la luz en medio de las oscuridades y el caos tenebroso. El Evangelio es la nueva creación. Por eso el Evangelio de San Juan comienza de esa forma. El Evangelio dice en plenitud lo que entre líneas y fragmentariamente vislumbró el Antiguo Testamento. Por eso San Juan empieza su anuncio empleando tonos similares al Génesis. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, aunque habría que decir más bien que es el Génesis quien imita al Evangelio. Es el Génesis quien contempla al Evangelio, quien escucha al Evangelio, y así se da inicio a la historia. Si no se comprende la densidad de las tinieblas, no se comprenderá tampoco la misericordia de la luz que las disipa. Porque no se comprenderá el nacimiento al margen de la noche de los tiempos, que ese nacimiento ilumina. Es un nacimiento, pero no es cualquier nacimiento. Es un nacimiento victorioso sobre el poder de la tiniebla. Tampoco se comprendería ni el valor de la vida nueva sin el drama de la muerte que el pecado engendró. Así como Juan Bautista nos acompañó con su figura señera a lo largo del Adviento, así también está presente en este día de Navidad. Pero San Juan lo presenta de un modo muy especial, como testimonio de la luz, como un precursor cuyo testimonio vale más que él mismo. El mismo Juan es testimonio, no es solo testigo de algo, él es testimonio. Su vida y su existencia toda es testimonial. Su valía, su grandeza, su dignidad superior es la valía, la grandeza y la sublimidad del anuncio de Cristo. Por eso derramará su sangre como rúbrica definitiva de la palabra que anuncia. Porque el testimonio es esencialmente martirio, como el mismo vocabulario griego lo sugiere. Cristo es la vida de Juan y Cristo es el supremo testimonio del Padre, porque ha venido para revelarnos al Padre y para que derramando su sangre volvamos la mirada al Padre, para que estemos junto al Padre. Así lo dice también Jesucristo, Evangelio de San Juan capítulo 8, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Paradójicamente, es en la pasión cuando Cristo se revelará como Dios de manera plena, empleando el mismo nombre divino. Yo soy, y dando el testimonio definitivo de que el Padre lo ha enviado. Que en este día de Navidad brille la luz en nuestras tinieblas, esas tinieblas que pretendieron apoderarse de la luz, apagar la luz, extinguir su resplandor, y que la mirada santísima y purificadora del niño de Belén nos contemple durante esta vida hasta que podamos contemplarlo en la vida eterna.